Bueno, este día me ha tocado a mí hablar sobre los contextos de la obra de Los de Abajo, escrita por Mariano Azuela. Muchos sabemos que es muy importante los contextos de una obra, ya que así nosotros podemos saber la razón por la cual el escritor eh, se inspiró en la obra o algunos datos que nos pueden servir para entender la obra. Primero voy a empezar con el contexto económico. En México, durante la Revolución Mexicana, independientemente del desorden y la violencia de los años de 1910 a 1920, funcionó una economía mexicana. Era una economía predominantemente capitalista, aunque no estable. Sus regiones se desarrollaban en forma desigual. Las más desarrolladas eran el noroeste, el noreste, el Distrito Federal y el Golfo, y las menos desarrolladas era el lejano sur, o sea, la producción del petróleo y el Enequén floreció durante toda la década. La muerte, la emigración, el reclutamiento y el recogimiento a niveles de subsistencia redujeron todas las formas de trabajo, pero en los grandes centros fabriles aumentó la oferta y la demanda. Los cambios en el uso de la tierra ocurrieron más extensamente en las regiones del centro-norte, donde la sierra se devolvió a los lagartos y a los halcones, y se desarrollaron granjas en las malezas. En el noreste, donde se cambió fuertemente a las cosechas comerciales de algodón y garbanzo, y en las regiones del centro-sur, donde las cosechas comerciales retrocedieron en parte a las malezas y en parte cedieron su lugar al maíz, los frijoles y el chile para la subsistencia. La producción agrícola de 1915 fue la más baja a nivel nacional, ya que se redujo prácticamente a la mitad de su volumen normal. Las mayores pérdidas de exportación fueron en azúcar y arroz. El ganado vacuno, las ovejas y las cabras se agotaron. En algunos lugares cambiaron las interrelaciones de producción. En las regiones del centro-norte y de Yucatán decayó el sistema de peones, en las del centro-sur desapareció y reaparecieron las pequeñas comunas tradicionales. En las industrias, principalmente de los transportes, minería, imprenta, electricidad y textiles, al igual que entre los empleados comerciales, se organizaron sindicatos y trataron de confederarse a nivel nacional. Aunque todos eran débiles, los más fuertes eran los distritos Federal, Hidalgo, Puebla y Veracruz. El colapso del sistema en 1914 dispersó la autoridad financiera. En 1915 y 1916 obligó a improvisar créditos y les permitió a las constitucionalistas, quienes controlaban los principales centros comerciales, librar económicamente sus más duras campañas militares. A continuación hablaré sobre el contexto social. El 20 de noviembre de 1910 se inició una revuelta a nombre del pueblo mexicano contra el gobierno de México. Después de muchas batallas y varios gobiernos, el 20 de noviembre de 1920 se conmemoró la revolución por primera vez en forma oficial y se proclamó el triunfo de la Revolución Mexicana. La población no pudo crecer durante esa década. Su distribución cambió ligeramente mediante migraciones a las regiones del noroeste y del Golfo y a las ciudades, sobre todo la Ciudad de México. La emigración de los Estados Unidos aumentó en forma considerable, sobre todo de la región del centro-norte, particularmente después de que Estados Unidos entró en la guerra en Europa.
En la mayor parte de las regiones cambiaron de manos algunas de las propiedades rurales y urbanas, pero esta redistribución cambió muy poco el patrón de la concentración, salvo durante un tiempo, en unas cuantas regiones del centro del sur. En este sentido, el patrón se amplió particularmente en Morelos. En 1917, la nueva Constitución transfirió la propiedad original de los recursos naturales del país a la nación. Sin embargo, el control particularmente quedó intacto. La destrucción y el deterioro físico de los ferrocarriles fueron graves después de 1913. Le resultó más costoso usar el ferrocarril a las fracciones militares y políticas, lo que estimuló los mercados negros y la extorsión. Se duplicó durante esa década la cantidad de mulas y burros, empezaron a usarse los camiones y los aeroplanos. Contexto político. La novela se sitúa en el contexto de la Revolución Mexicana que sacudió ese país entre 1910 y 1920, a partir de una serie de luchas y revueltas que intentaron transformar el sistema político y social creado por el dictador Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en la guerra civil. A partir de la Constitución de 1917, tanto los sectores de capitalistas como los trabajadores padecieron fuertes, aunque desarticuladas, presiones políticas. El gobierno mismo administraba las haciendas expropiadas del norte y del sur, las principales redes ferroviarias de todo el país y las ventas de Enequén en Yucatán. Tras la promulgación de la nueva Constitución, que coincidió con la beligerencia de Estados Unidos en la Guerra Mundial, la economía de México inició una recuperación mucho más dependiente que nunca del desarrollo de los Estados Unidos. Paralela al establecimiento del gobierno del general Álvaro Obregón, caudillo militar invicto que conduciría la primera fase institucional de la revolución, se dio la designación en 1920 del maestro José Vasconcelos como jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. El conocido intelectual e ideólogo de la educación pública estableció dos estrategias básicas: la federalización educativa y la creación de una Secretaría de Estado que se encargara de los asuntos educativos y culturales de México. A partir de esta perspectiva, presentó el proyecto de creación de la nueva Secretaría de Educación Pública, SEP, ante las cámaras de diputados y senadores, el cual fue aprobado en julio de ese año. La nueva secretaría asumió las funciones y absorbió las dependencias que habían sido coordinadas antes por el departamento universitario. Contexto religioso. Consecuente con la función civilizatoria que Medina atribuye a la religión, el artículo 130, originalmente numerado como 129, garantiza la libertad de conciencia e indica que el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna, precepto que reproduce del proyecto de reformas de Carranza. El dictamen explica que la ley respeta la creencia en el individuo y las prácticas que esa creencia impone también en el individuo. Con ello garantiza a los creyentes que se respetarán todos y cada uno de los sacramentos cristianos, pues en 1914 y 1915 en algunas regiones los constitucionalistas no solo prohibieron la confesión auricular, sino que los gobernantes Antonio I Villarreal en Nuevo León, Francisco Murguía en el Estado de México y Cándido Aguilar en Veracruz también prohibieron el matrimonio eclesiástico y el bautismo.
El artículo 130 reitera que el matrimonio no es un contrato civil, como asentaron las leyes de reforma y la constitucionalista ley del divorcio en 1915. Refuerza que el vínculo conyugal, siendo un contrato, puede disolverse. Una vez garantizada la libertad de culto, la Comisión enfrenta el problema de restringir el poder moral tan grande del clero que el Estado necesita vigilarlo para que no llegue a convertirse en un peligro para el mismo poder público. La clave del dictamen está en que modifica el núcleo de las leyes de reforma, mientras la legislación liberal proclamó la separación de la Iglesia y del Estado. El dictamen propone asegurar la supremacía del poder civil sobre toda asociación religiosa. La primera reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia. El Constituyente de 1916-1917 se la niega. Más aún, al no reconocer personalidad jurídica de la Iglesia Católica, tampoco reconoce a los ministros de los cultos, a los que consideran como personas que ejercen una profesión, por lo que quedan sujetos a la ley que en un futuro próximo se dicten sobre la materia. A petición de varios diputados, el dictamen faculta a las legislaturas de los estados para determinar el número de ministros que pueden ejercer, según las necesidades locales. A este poderoso control se añade la vieja prohibición que impide a cualquier orden monástica establecer en México, en el artículo 4, que ratifica a las leyes de reforma y por el mismo Congreso aprueba sin discusión y por unanimidad de votos. Gracias por su atención prestada. Que pasen un muy feliz día.